Muy bien. Hoy tenemos la última clase de este curso que vamos a hablar del dictamen pericial y, perdón, a nivel médico-legal. O sea, justamente la última clase para cerrar el curso. Vamos a hablar ya el porqué de todo la pericia. Vamos a hablar de las generalidades de la pericia. El peritaje médico-legal, como concepto de peritaje, ¿no? Es una investigación científica, práctica, técnica, cuyo principal objetivo es elaborar conclusiones, dictaminar, ¿no? Interrogantes previamente establecidas en puntos periciales. Es una diferencia con la auditoría médica, ¿no? O sea, previamente nosotros tenemos que tener puntos periciales a los cuales respondemos, dictaminamos y sirve de orientación a la autoridad competente en procesos de investigación. La pericia, porque ahora vamos a hablar el perito y la pericia, pero voy a empezar por la pericia. La pericia es el examen, el estudio que realiza un perito que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos, artísticos, que la persona versada, tanto con el conocimiento y la experiencia necesaria en la materia, hace para dilucidar una controversia, dudas, donde están transmitidos los puntos periciales, luego entrega un informe, un dictamen pericial con sugestión a la normativa. ¿Quién lo realiza? El perito, que es un experto en una determinada materia, arte, técnica o ciencia. Proviene del latín peritos. Los peritos son requeridos muchas veces en el ámbito judicial para informar al juez, en el ámbito del Ministerio Público de acuerdo al requerimiento fiscal. Sirven para orientar en ciertas circunstancias en un proceso de litigio, que salen del conocimiento jurídico del juzgador o del que investiga, ¿no? Y que son temas de incumbencia del perito. Dentro de las clases de los peritos judiciales, tenemos el perito de oficio, que es cuando su saber es ofrecido como prueba de peritos, pero no es ofrecida por ninguna de las partes. Puede ser ofrecida por el fiscal en materia o directamente solicitada por el juez. Como les decía, no es solicitada por ninguna de las litigantes, es solicitada por el juez o el fiscal que requieren u ordenan un peritaje cuando se requiere de conocimientos especiales a ser controvertidos en respuesta a los puntos periciales. También en nuestra normativa hay los peritos de parte, que son nombrados al requerimiento de las partes o a solicitud de las partes en litigio. Existe el perito diriminente, no existe en nuestra norma. Estos son nombrados por el Poder Judicial a fin de deslindar una tercera posición o discrepancias existentes entre los informes de los peritos de oficio o oficiales y los peritos de parte. El juez nombrará de la nómina que figura oficialmente en la Corte un perito dirimidor, que en la actual normativa no existe esa figura. Muy bien, tenemos una primera figura que es la diferencia entre un perito médico legal y un testigo técnico. Al perito se le llama al que conoce
perito es el que conoce un hecho jurídico, el que versa, que es experto en el arte, ciencia o técnica. El dictamen del perito recae sobre un hecho, sobre una cosa o persona en una situación que está de acuerdo a los hechos a investigar. El perito interviene en el proceso de acuerdo a la capacidad de conocimiento. El perito puede ser recusado, tiene que ser imparcial. El perito puede dictaminar, puede concluir, puede utilizar documentación científica, informativa, revistas, etcétera. Él emite conclusiones, ilustra sobre su saber a los operadores de justicia. Mientras que el testigo técnico, que ya conoce el hecho por el cual se le pide la declaración, se refiere a un hecho pasado en la investigación. Los testigos exponen los hechos percibidos. El testigo no puede ser recusado, pero el testigo no puede dictaminar, no puede concluir, no puede dar conocimientos técnicos y científicos, solo puede versar sobre lo que ha presenciado. Esa es la figura del testigo técnico. Dentro del proceso básico de peritaje, tenemos dos procesos: la investigación de los objetos de la peritación, ¿ya?, y la elaboración de las conclusiones o dictamen en forma escrita sobre los resultados de la investigación. Entonces tenemos el objeto de la peritación, que normalmente está traducida por los puntos periciales, y la elaboración del dictamen pericial como tal. ¿Cuáles son las funciones del médico forense? Trabaja, bueno, desde el punto de vista objeto de su conocimiento, trabaja con personas vivas, con el cadáver humano, con los vegetales y con los objetos. Desde la conformidad al interrogante que se lo solicita, se hace los exámenes periciales, se hace la labor de psiquiatría forense, tanatología forense, sexología forense, obstetricia forense. En realidad, varias ramas que hemos visto en este curso durante los 4 meses que hoy concluye. Otro tipo de pericias. Muy bien. ¿Qué es el dictamen médico pericial? Es la opinión, es el juicio que en determinados asuntos emite el médico forense y son atendidos por los fiscales y los tribunales. Pero la opinión o juicio se transmite en un dictamen, en una conclusión. Hay partes de un dictamen. Hoy vamos a hablar de cómo hacer ese informe de dictamen. Hay un preámbulo, una exposición y las conclusiones. ¿Qué sirven como fuente de peritaje? Bueno, tenemos protocolos médico-legales para delito sexual, protocolos de reconocimiento médico forense en víctimas de delito sexual, protocolos médico-legales post-mortem. O sea, nos sirven de referencia para los caminos a seguir durante una pericia. Tenemos las guías de dictamen médico-legal en personas vivas, en elementos comunes a todo dictamen médico-legal, guía de valoración médico-legal del privado de libertad, guía de valoración médico-legal del menor maltratado, guía de valoración médico-legal en casos de mala praxis y guía de valoración médico-legal en abuso de drogas. En nuestro medio se llaman PNTs, los protocolos normativos técnicos, sobre todo a nivel del IDIF, que determina la actuación del perito médico forense.
Tenemos guías de valoración en hechos de tránsito, en delitos sexuales, en escena de muerte, guía operativa en casos de desastre masivos. ¿Cuál es el campo de acción del peritaje médico legal? El aspecto clínico, cuando se ve víctimas de violencia, víctimas de lesiones y delitos sexuales, lo que hemos visto en el primer y segundo módulo, obstetricia forense, la antropología forense, la odontología forense, el trabajo en morgue como tanatología forense y medicina criminalística y radiología forense. Muchos de estos tópicos los hemos visto en los 4 meses. Muy bien, ahora vamos a hablar del fundamento jurídico de, del peritaje. Tenemos en el título 4 del Código de Procedimiento Penal que habla de la pericia o pericia médica. Dentro de este título 4 tenemos el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal que habla de la pericia. Y textualmente dice que se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. Básicamente el concepto que les dimos aplicado en este artículo 204. El artículo 205 de la ley del Código de Procedimiento Penal, la ley 1970, peritos serán designados peritos a quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia, tanto en formación como en experiencia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará una persona de idoneidad manifiesta. Las reglas de este título regirán para los traductores o intérpretes. Esto es lo que dice el Código de Procedimiento Penal. El artículo 6 habla del examen médico, donde el fiscal ordenará la realización de exámenes médico-forenses del imputado o de la víctima cuando estos sean necesarios para la investigación de un hecho denunciado. Los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del examinado. El acto solo podrá asistir el abogado o una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal hecho. El artículo 209, que habla de la designación y alcances, las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba o porque el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. Cuando se habla del anticipo de prueba o anticipo jurisdiccional de prueba, es porque se va a agotar la evidencia, no vamos a tener una alícuota, que es el alícuota es el sobrante microscópico que queda después de un estudio de la evidencia a nivel pericial, o cuando el perito puede realizar viaje después del proceso y no podrá estar en un futuro juicio oral. El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones que se valore. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Las partes podrán proponer u objetar los puntos periciales. El artículo 211 habla de la citación y aceptación del cargo. Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de compadecer y desempeñar
el cargo por el cual fueron designados, previo juramento o promesa. Si tuvieran un impedimento o no fueran idóneos, deberían poner al conocimiento del fiscal, del juez o tribunal, para que previamente a la averiguación sumaria se resuelva lo que corresponda sin recursos ulteriores. Ya. Y rige la disposición del artículo 198 de compulsión en este código. El artículo 212, que habla de la ejecución, el juez o tribunal resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales y brindará el auxilio judicial necesario. Si existen varios peritos, siempre que sea posible, practicarán juntos ese examen. Las partes y sus consultores podrán asistir a la pericia y pedir las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen a su deliberación. El juez, fiscal o tribunal ordenará la sustitución del perito que no concurra a realizar a las operaciones periciales dentro del plazo fijado o desempeñe negligentemente sus funciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuando conozca por motivo de su actuación. Entre los testigos que se presenten en la búsqueda por esclarecer lo ocurrido, puede estar lo que hablábamos, el testigo experto, que debido a su experiencia técnica en el campo, respecto al cual testimonia, les es permitido expresar su criterio técnico, no sus opiniones. Los testigos que declaren esta búsqueda o por esclarecer lo ocurrido han de limitarse estrictamente a proporcionar información percibida por sus 5 sentidos, opinión que expresa el testigo experto de ser en forma general, nunca en relación con los hechos. Esa diferencia fundamental con el perito que emite opiniones o dictámenes en relación a los hechos, ¿no? Basándose en deducciones, juicios técnicos, científicos, se comunica las conclusiones en base a procedimientos empleados en función principal de la pericia. Muy bien, una vez que está la base jurídica, veamos quién es el perito como tal. El perito debe ejercer como tal y como categoría tres diferencias de la categoría diferenciada del científico especialista, que debe reunir tres requisitos. Primero, tener un conocimiento amplio en su saber que no esté excedido por el conocimiento del científico. Debe ser sagaz, es decir, debe poder emitir juicios que se estimen ante un tribunal o entre las controversias que en el debate o coloquio se precisen de sus servicios, o juicios que deban depender de su experiencia y la experiencia y la integración del espectro de sus conocimientos. Debe tener capacidades comunicativas, conocimiento sagaz como y liderazgo, y debe tener capacidades comunicativas, empáticas y verbales. Comunicativas y empáticas están muy relacionadas, y verbales. Los verbales tienen que ser un orador, tanto orales como en forma escrita. En definitiva, eh, debe poseer los mismos conocimientos que esta actividad, y efectivamente no va a salir un gran comunicador, ¿no? Tiene que tener la labia, tiene que tener foro.
tiene que tener juramento, debe hacer el dictamen y debe defender por informe oral. El funcionario fiscal o juez que dispone del requerimiento advierte. Así, si el médico acepta voluntariamente u obligado por la ley, recibe un oficio que es un indicador de la misión que presenta juramento ante las autoridades competentes de desempeñar su función y es importante o indispensable la omisión de esta formalidad que puede entrañar nulidad o supresión. El dictamen. Las comprobaciones verificadas en el curso de la intervención pericial, médico-legal, deben registrarse cuidadosamente y con el mismo orden en que fueron hechas. No confiaría mucho, pero bueno. No, o sea, no puede confiarse mucho a la memoria, ya que este pone en riesgo de incurrir en el olvido irreparable sin dejar transcurrir varios días antes de proceder a la información de recursos, ¿no? Del instrumento pericial, de los puntos periciales, que en el dictamen está concluido, obviamente, los recursos que ha tenido para hacer la pericia, responder a los puntos periciales, etc. Este instrumento pericial o dictamen está en un informe oral donde el perito que suscribe un informe o dictamen suele ser llamado por el Tribunal Judicial o jurado y a dar cuenta verbal de las operaciones practicadas. A pesar de la indotécnica declaración, comparece como testigo y como tal es considerado. Entonces, ¿no? Y bajo juramento, ¿no? De la misma forma que los demás, se le entrega estos puntos periciales que no están, que sirvieron para hacer la pericia, que puede ser una alícuota, que puede ser la documentación, o finalmente no haber sobrado nada. Entonces ahí no podemos, bueno, y en la fórmula uno declara que, que toda la verdad y nada más que la verdad sin el que responde el perito o juro, ¿no? Puede ser juro, no, los puntos son encomendados de acuerdo a los puntos que me han sido encaminados por su autoridad competente, o es lo que puedo informar a su autoridad de acuerdo a los puntos solicitados. O sea, es un documento formal, entonces puede tener varias formas de finalizar. ¿Qué cualidades intelectuales y éticas debe tener un perito médico legal? Primero, gran conocimiento de la medicina en general y particularmente de la medicina legal, en la que el perito deberá tener acreditación, formación y experiencia. Otro, absoluto respeto a los principios de la deontología y éticas médicas y jurídicas en la aplicación de la práctica médico-forense. Tercero, el perito médico legal puede actuar en base a un título conferido por el Estado como perito oficial o como perito de parte. Cualquier persona con conocimiento y experiencia en una materia puede además ser ocasionalmente llamada el actuar como un perito. Ya. Muy bien, una vez que hemos hablado de las cualidades de la fundamentación del perito, ahora vamos a hablar del acto pericial. Entonces, la pericia, que tiene conocimientos calificados, experiencia valiosa en una ciencia arteotécnica, sabiduría práctica, experiencia y habilidades en una ciencia o arte. También se debe entender que la pericia es la aplicación de dichos conocimientos especializados de forma práctica para la resolución de un hecho delictivo, ¿no? De un hecho delictivo.
eh, tiene la obligación de emitir un informe o dictamen médico-legal con la posibilidad real y efectiva de ser convocado como testigo al juicio con la finalidad de ampliar lo informado o aclarar aspectos técnicos o ambiguos. ¿Ya? En sentido forense, el perito es aquella persona que posee conocimientos, sea teóricos o prácticos, en litigios que están relacionados con su saber o experiencia, ¿no? Un procesalista uruguayo definía que el auxiliar de la justicia, que en ejercicio de una función pública o de su actividad privada es el llamado o emitir parecer o dictaminar sobre puntos eh, bueno, primero que el auxiliar de la justicia en un ejercicio en función pública o en actividad privada es llamado a emitir conclusiones o dictaminar sobre puntos relativos a su ciencia, a su arte y a su práctica. Deben realizar un asesoramiento de competencia de estos. Ya hemos hablado del 204, ¿no? Que habla del procedimiento para la designación de juramentos. La ley 1970 en su artículo 75 determina la creación del Instituto de Investigaciones Forenses, ¿ya? Entonces, en su artículo 75 determina la creación del Instituto de Investigaciones Forenses como encargado de la revisión de los estudios técnicos, científicos que se requieran para la universalización, bueno, para la investigación de los delitos, universalización del método, así como seguir una instancia pericial oficial. Entonces, ahora podemos hablar del dictamen pericial. El dictamen pericial o informe escrito en el que el perito emite su opinión técnico-científica especializada sobre un caso que se somete a consulta, ¿ya? Que se somete a responder los puntos periciales, que se somete a sacar de dudas al administrador de justicia, ¿no? Y todo eso es resultado de que ha obtenido de una pericia práctica, de un informe pericial como tal. Dentro del encabezamiento puede contener el número de caso, la asignación del caso, naturaleza del hecho, lugar y fecha del hecho y datos generales de la víctima y del imputado. Por ejemplo, aquí caso número FIS, no sé, 070, asignación del caso 099, entonces tendremos número de caso, / asignación del caso, asignarás lugar y fecha del hecho y los datos generales de la víctima y del imputado como tal. Sobre todo los datos generales de la víctima, porque por ahí no, en ese momento es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y no nos pidan el imputado. Todo esto tiene que estar llenado como tal. Antecedentes, una breve descripción del hecho fáctico, o sea, del hecho, sus circunstancias sobresalientes, así como los actos de investigación realizados para la obtención eh, de las evidencias que se remiten para su estudio. ¿No? Entonces, el objeto de la pericia en este punto contiene la determinación clara de la meta de realización de la pericia, ¿no? Entonces determina la meta probatoria que persigue una realización del escrito
la realización, perdón, del estudio, el hecho, la afirmación, la negación, dará respuesta a la investigación, a la comprobación o disprobación que se ha hecho del hecho positivo. ¿No? Por ejemplo, verificar si el líquido rojizo de una prenda en delito sexual, un calzón, que tenga una mancha blanquecina en región genital, es así como lo habíamos descrito. Entonces solicitamos que ese líquido, después de una pericia biológica, se pueda hacer si es ADN o no. Primero, si es esperma o no. Segundo, a quién pertenece. O veamos una mancha rojiza en prenda de vestir. Lo primero, si es sangre humana o no. Segundo, qué tipo de sangre es. Tercero, el ADN para saber a quién pertenece. Entonces, también tenemos el proyectil colectado, si fue disparado por un arma determinada o no. Entonces, esa es la afirmación o la negación en conclusiones, sobre el análisis que se hizo sobre el punto pericial solicitado. Muy bien, ahora ya hablemos de la materia de estudio. Hemos hecho un encabezamiento, un preámbulo, dentro de está el encabezamiento, los objetos de la pericia, antecedentes, el hecho fáctico. Ahora hablemos de la materia de estudio. Entonces, esto se refiere a las evidencias o muestras remitidas al laboratorio, perdón, y la solicitud de estudios como tal. Entonces, dentro de eso vamos a hablar del material dubitado. A esto del material dubitado se le llama son las evidencias físicas obtenidas en la investigación, pero cuyo origen lo conocemos, cuya naturaleza la conocemos, cuya autoría o pertenencia es indeterminada y requieren, cuando hablamos de dubitado hablamos de duda. Entonces, estas evidencias son objetos físicos que en primera instancia no conocemos su origen dentro de la investigación. No sabemos si tiene relación con la autoría o no, o con el hecho ilícito. En primera instancia es material indeterminado, que después de un estudio pericial se podrá determinar, se podrá concluir lo que en puntos periciales nos preguntan como objeto de duda. Ese es el material dubitado. El material indubitado, estas sí son las muestras, el origen es conocido, la naturaleza es conocida, también es conocida la autoría o pertenencia. ¿Se obtienen con qué fines? De comparar con la evidencia física. O sea, este material indubitado, que son las muestras, nos sirve de comparación para que la evidencia pueda ser llevado a carga de prueba plena o ser negada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué objeto tendrá la pericia técnica? Determinar la identidad, la similitud, la relación o correspondencia. Hacemos el análisis de las muestras. Aquí se expone qué métodos, qué técnicas o procedimiento hemos aplicado para realizar el estudio, así como instrumentos y equipos utilizados para dicho fin. Porque se supone que estos métodos que han sido utilizados en la pericia, si llega a juicio oral, se los puede replicar siguiendo los mismos métodos y se supone que tendríamos la obtención de ese mismo resultado que ya ha sido planteado en un primer estudio. Muy bien. Una vez que se ha estudiado, se ha analizado, se ha desmenuzado, vamos a la síntesis. Entonces, procedemos a exponer, a explicar y fundamentar de manera concreta y precisa los resultados obtenidos del estudio realizado, respondiendo a los puntos periciales emitidos por el fiscal o por el juez en su momento.
La fórmula final es lo que les decía, podemos terminar con esta redacción. Es cuando puedo manifestar en cumplimiento de la misión que me ha sido encomendada. Esa es una forma. O es en cuando puedo manifestar de acuerdo a los puntos periciales que me ha sido encomendado su aclaración. Ustedes vean qué final le darían, porque es un documento médico legal propiamente dicho el dictamen pericial. Entonces, esa es la fórmula final, ¿no? Entonces podemos concluir con la fecha, lugar y la firma del médico perito. Muy bien. ¿Para qué hacemos este dictamen pericial? Para que en algún momento en juicio oral podamos subir a carga de una prueba. Entonces, ¿qué es una pericia entonces? Ya, muy bien. Ahora, esta pericia, este estudio de laboratorio, tiene que tener un fin, ¿no? O sea, la evidencia que colectamos desde la escena del hecho, que lo hemos hablado en el cuarto módulo, o en el cadáver, eh, estudios que realizamos periciales, estos dictámenes periciales, todos tienen un mismo objetivo, llevar a juicio oral y tener la carga suficiente de la prueba o la negación de la prueba, porque cuando son pruebas plenas, servirá para la aclaración de un hecho y servirá para emitir sentencia en un juicio oral. Entonces, la carga de la prueba o llevar en un juicio oral por el sano juzgamiento del juzgador, valga la redundancia, darle el carácter de prueba plena. Entonces remite a este conjunto de actuaciones que dentro de un proceso que están encaminadas a demostrar verdad o falsedad de los hechos aducidos, de los hechos investigados por cada una de las partes, tanto víctima como eh, sindicado o como supuesto agresor. Entonces, la prueba es toda forma jurídica de cosa, objeto, documento, instrumento, testimonio, etcétera, de adquirir la certeza de un hecho, de una proposición o de una afirmación. En el proceso penal solo se pueden admitir como ocurridos los hechos acreditados mediante pruebas objetivas, mediante estudios periciales. Esta prueba penal, caracterizada por la utilización de la ciencia y tecnología en su obtención, vamos a tener los siguientes elementos. Tenemos un elemento de prueba, que es un dato objetivo que se incorpora legalmente a los procesos, capaz de producir un conocimiento. Perdón, está con la almohada blanca ahí y no se leía. Vamos a cambiar para el próximo. Producir un conocimiento de que sea altamente probable o de que no sea probable, como por ejemplo el resultado de una pericia genética. Hay el 99.99% de inclusión o de exclusión de que se trate ese patrón, ese resultado genético. Porque en el perito genético no te va a responder pertenece a tal persona, no pertenece. Te va a dar porcentajes de inclusión o exclusión. Entonces, eso es traducido ya por perito médico sobre el hecho imputado. Tenemos un elemento de prueba testifical, que es una información proveniente de las personas testigos que vieron, oyeron o saben algo de un hecho que se investiga. Esto lo hace el investigador asignado al caso,
que normalmente los puede grabar, los solicita a tomar la declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber una prueba documental, que es todo aquello que es para demostrar, para mostrar, para informar, es a través de la escritura, la fotografía, una ilustración o una impresión. Una carta póstuma, una tarjeta de propiedad, una cédula de identidad, un contrato, nos servirán de evidencias documentales. Tenemos evidencia material o física, objeto o cosas, que van a ser encontradas y colectadas legalmente de la escena del hecho, vinculadas con el hecho violento o vinculadas con la comisión de este delito. Por ejemplo, un arma, un casquillo por proyectil de arma de fuego, el mismo cadáver en sí es una futura materia, es una evidencia para materia pericial y prueba indiciaria, pero el cadáver como tal también genera otras pruebas, otras evidencias en su tratamiento. Una copa, una, ¿qué puede ser? A ver, una vestimenta, una silla, eh, la misma cama como se ve ahí en delitos sexuales que casi nunca se va, etcétera, son ejemplos. Muy bien, entonces hay unos términos que tenemos que diferenciar para hablar de prueba indiciaria o prueba plena. Primero tenemos que hablar de lo que es una evidencia. Es cualquier objeto que puede tener relación con el ilícito, cuyo punto investigado vital es, cuyo origen es desconocido. O sea, la evidencia es un material físico que en primera instancia que no conocemos su relación con el ilícito y que será investigado. A la evidencia también habíamos dicho que se denomina material dubitado. Entonces, ¿qué es la muestra? Es cualquier objeto que habrá de servir como patrón de comparación. ¿Para qué? Para identificar si una evidencia que después de un estudio pericial, después de comparación con esta muestra, eh, puede ser una prueba indiciaria y después prueba. Una muestra, el origen es conocido y es cierto, que sirve de comparación. La muestra nunca va a poder ser prueba, para nada, pero va a servir para que una evidencia colectada en la escena del hecho, eso ya lo hemos hablado en este módulo, y después de un estudio pericial, eh, puede hacer una prueba plena en un juicio oral. La muestra nunca va a poder ser prueba, pero sirve como patrón de comparación para que la prueba pueda o no ser prueba plena. Tenemos prueba indiciaria, que también se la confunde con evidencia. ¿Por qué? Porque la prueba indiciaria es el informe, las conclusiones de un estudio pericial realizado a la evidencia. Pero como no ha sido presentado en un juicio oral, no tiene la sana carga de la prueba, o sea, no es prueba judicializada. A ese resultado del laboratorio, a ese informe técnico, siempre se debería, bueno, no siempre, sino se denomina prueba indiciaria. Esta prueba indiciaria en juicio oral puede ser elevado a prueba material o prueba plena. Muy bien. Dentro de la prueba penal está la pericial, que es proporcionada por un experto en el área del saber humano que utiliza su conocimiento para descubrir la verdad. Eso es un perito. ¿Ya? La, la prueba demostrativa,
que está constituida en base a los medios de fijación y registros del proceso investigado. Aquí pueden servirnos las fotografías, cintas magnetofónicas, videos, croquis, planos y otros, que ilustran los resultados de la investigación y ayudan a formar la convicción en un juzgador. Muy bien. Ahora, ¿qué es el órgano de prueba? Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso intermedio es un proceso intermedio entre la prueba y el juez, el testigo, el perito, el investigador asignado, el investigador especial. Todos ellos están dentro de lo que es el órgano de prueba. ¿Y qué serán los medios de prueba? Son los procedimientos establecidos por la ley, ¿a objeto de qué? De introducir como prueba al proceso. Los medios de prueba son medios también, los medios de prueba entonces pueden ser la documentación del registro del lugar del hecho, puede ser la requisa a personas, a vehículos, puede darse el careo entre las dos partes, el secuestro, la incautación, el reconocimiento de una persona, por ejemplo, y otros. El objeto de prueba es aquello que debe ser probado o no, y eso recae en una prueba plena. En palabras simples, como dice ahí, el objeto de prueba es el que debe probar o no un hecho delictivo que hasta el momento es un hecho delictivo en investigación. Muy bien, ahora hablemos un poco del proceso probatorio. La obtención es la colección de elementos de prueba legalmente. En la etapa preparatoria durante un registro, requisa, secuestro, incautación o cualquier otro procedimiento, son obtenciones legales de lo que va a ser futura prueba. El ofrecimiento, cuando una vez que ha pasado la querella, la denuncia, la imputación formal, después con todos los elementos de convicción se llega a solicitar la acusación, se debe el ofrecimiento formular la acusación al juez, ¿no? O al tribunal y a las partes con qué base probatoria se pretende ir al juicio. La producción. La producción es durante el juicio. Se publicita las pruebas ofrecidas a ambas partes. Se las somete al contradictorio para generar una convicción en los juzgadores. La valoración. Es el juicio que el juzgador al emitir una sentencia se tiene que basar en la sana crítica, se deben fundamentar los motivos que sustentan el trabajo, perdón, claro, en la decisión, porque es parte del trabajo de los juzgadores. De una vez que se presente todas las evidencias, que se presente todas las pruebas indiciarias, eh, que se ha hecho algún anticipo de prueba durante el proceso de investigación, obviamente con un juzgador, se hará la valoración. Eh, el juzgador emitirá la conclusión de toda esa investigación en lo que se llamará la sentencia. O se unirá de elementos, de aclaraciones, de defensa de
de los dictámenes periciales en juicio oral, un perito puede ir a defender, de las preguntas que haga un consultor técnico, de las declaraciones que hagan los testigos expertos y otro, para emitir una sentencia en base a la sana crítica y fundamentando los motivos que pueden sustentar la decisión. Libertad probatoria. Hay un principio procesal en el cual se establece que en el proceso penal todo puede ser probado o por cualquier elemento, medio u órgano de prueba. Entonces, la libertad probatoria es la facultad de utilizar cualquier método, sistema, instrumento, elemento, objeto pericial que nos va a conducir a descubrir o no, a comprobar o no la verdad de un hecho delictivo. Podemos descubrir y comprobar que sí ha existido la figura delictiva o podemos conducir a descubrir y no comprobar un hecho delictivo. Muy bien. Su vigencia se justifica plenamente en cuanto se relaciona a la necesidad de alcanzar lo más posible una verdad real, extendiéndose tanto en el objeto como los medios de prueba. ¿Cuáles son los límites de esta libertad probatoria? La legalidad en la obtención, ¿no? Determina que los elementos de prueba deben obtenerse no violando el derecho ni garantías constitucionales de las partes. Y el Ministerio Público tiene una de sus funciones, vigilar la legalidad de todo lo que se ha obtenido. Porque basta que haya algo ilegal. En los juicios del siglo de O.J. Simpson, no sé si saben, el supuesto jugador, el de atleta que supuestamente asesinó a su esposa y al amante, que genéticamente era él, de acuerdo al patrón, por alguna circunstancia o perspicacia de algún policía que aumentó un guante que no estaba durante el auto, el juicio se vino abajo a pesar que el ADN corroboraba que él era el que ha estado en el lugar y aparentemente ha disparado. Entonces, si en ese sistema se puede caer un juicio y un caso por no haber obtenido legalmente eh, el elemento obtenido, no, o sea, si no se ha sustentado la colecta, ¿no? Legal, ¿no? Que se haya seguido todos los procesos procedimentales y técnicos, sobre todo procedimentales, que no se haya violado los derechos ni garantías constitucionales. Por ejemplo, obligar a un supuesto imputado de delito sexual a tomarle la muestra es una violación de sus derechos. El coercionar que si no se toma es porque hay una evidencia que sea, es una violación de sus derechos constitucionales. Si se ha tomado, se ha colectado una evidencia sin un requerimiento fiscal previo, en la escena del hecho, en el realizar una autopsia a solo solicitud verbal del fiscal, son elementos de no legalidad en la obtención. Entonces, todo eso limita la libertad probatoria. La pertinencia es que toda prueba debe incorporarse al proceso que tenga relación directa o indirecta al hecho que se pretende probar o disprobar, o sea, probar que no ha sido así. Formalidades, en la obtención, en el ofrecimiento y en la producción. ¿No? Esto se debe vincular con la obligación de hacer objetivamente lo verificable con respecto a los derechos y garantías. Para eso se tiene que tener actas de obtención, actas de colectas, se debe tomar declaraciones de testigos que estuvieron
realmente en la actuación. Y todo esto se debe hacer con requerimientos fiscales u orden judiciales, no solo con la petición de un policía, por ejemplo, para hacer en provincia un examen de un hecho que ya se está investigando legalmente, ¿no? Eh, en la prueba pericial es la que deduce o proviene del dictamen del perito en la ciencia o arte. Es la que dictamina, es la que concluye, es la que finalmente se va a tomar como base, incluso no en el juicio oral, desde la imputación. O sea, el fiscal buscará elementos técnicos para fundamentar su imputación, su tipificación de delito. Esta prueba es útil cuando el descubrimiento del delito o la comprobación de un hecho en controversia por el juez o el tribunal requiere de un conocimiento científico, técnico y especializado que auxilie, que oriente el criterio jurídico que va a tener el juez. Eh, todo esto, por ejemplo, aplicado a la medicina forense, para hacer peritaje en medicina legal, siempre se debe contar, primero, con un requerimiento fiscal u orden judicial que tenga los puntos de pericia. Segundo, debe haber la toma del juramento formal. Tercero, debe estar presentes sus consultores técnicos o sus peritos de parte. Los consultores técnicos pueden observar la pericia, pero no pueden dictaminar ni cuestionar las conclusiones que hagan los peritos en forma conjunta o cada quien de acuerdo a quien lo ha contratado. Si es perito de la parte acusatoria, de la parte de la víctima, y el perito formal que es de la fiscalía o el juez. Muy bien, con esto hubiésemos acabado el dictamen pericial y el proceso pericial y podemos abrir preguntas, doctor Javier. Doctor Rodríguez. Sí, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Sí, justo le iba a decir eso. El doctor Edwin Fernández define, ¿quién define el valor de la pericia versus contrapericia? ¿Quién define la validez? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, ¿quién define o sea, el valor de la pericia? Es el juez, ¿no? En la instancia ya de juicio oral, cuando se presenta la evidencia. Ahora, el fiscal puede sustentarse de acuerdo a los dictámenes, a las conclusiones periciales para su imputación o para su acusación. Ahora acá, ojo, yo como perito, no soy abogado, dependiendo de las concepciones, porque muchas veces cuando han fundamentado su imputación, cuando han fundamentado su acusación en esos dictámenes periciales, alguna interpretación ha hecho que ellos ya no pueden entrar a juicio oral para su defensa. Ya, bueno, obviamente durante el juicio sí se puede hacer pericias. Otras corrientes en otras ciudades que me han permitido ser perito, no me acuerdo, bueno, no voy a dar ciudades, ¿no? Que cuando ya hemos participado durante la etapa preparatoria y nos querían incluir como peritos en el juicio, negaron porque ya había conocimiento previo de parte. Otra cosa es cuando se está en medidas cautelares y se utiliza cualquiera, por ejemplo, el dictamen de autopsia y demás, ya no puede ser utilizado posteriormente. Eso es claro. Pero en otras regiones sí te permiten aplicar lo que dice el juicio oral, lo que dice la 1970, defender la pericia. Ahora, la contrapericia es igual. Eso es el juicio, entiendo yo. Que el juez solicite una contrapericia para esclarecer. De hecho, ya es una contrapericia los peritos que realizan las partes, por ejemplo, que son presentados en juicio. Y eso es bueno, ¿no?
¿En qué casos y en qué momento de la investigación se puede excluir una prueba? En una investigación, excluir una prueba, en una investigación no hay todavía prueba. En una investigación habrá evidencias y estudios periciales que generen pruebas indiciarias. En una investigación no hay prueba porque la prueba solo se da cuando hay juicio oral y público. Entonces ahí lo que se presente como evidencia podrá, después de la defensa, después de la presentación de los dictámenes, ya eso se llama en derecho carga de la prueba, de acuerdo al sano juicio del juzgador, elevará a prueba plena o la negará. Entonces, creo que en investigación no podemos hablar de prueba, salvo en el anticipo de prueba, que no, ya es un acto que es convocado por el juez, pero tiene sus condiciones para realizar eso. Solo quería salir de la duda. ¿Edwin Fernández es el que conozco de Pando o es abogado? A ver si me puede contar en el chat. Ana María. Bueno, colegas, sí, entonces médico, está bien. Saludos, doctor Fernández. Ana María, un ejemplo de la muestra y evidencia. Muy bien. Cuando yo colecto un hisopado vaginal, estoy buscando posible presencia de líquido seminal. Entonces, ahí es una evidencia. El sustrato, el soporte de la muestra, o sea, de la evidencia, sé que es fluido vaginal. Lo que estoy buscando es líquido seminal. Entonces, ahí para eso se tiene que hacer exámenes biológicos de pesquisa de espermatozoides o fosfatasa alcalina. Bueno, son estudios. Ese sería un ejemplo de evidencia. ¿Cuál es la muestra? La sangre, que sirve de comparación. Se tiene en ese mismo hisopado que pueda tener líquido seminal, no sabemos a quién pertenece. Esa es evidencia, pero podemos tomar al supuesto agresor muestra de sangre, se tiene el perfil genético y se compara los dos perfiles para ver si tiene inclusión o exclusión de la prueba. Un ejemplo de muestra, ¿no? El perfil genético del supuesto agresor o de la víctima. Conozco a quién pertenece, pero el líquido biológico, la posible sangre en un sustrato, etcétera, no sé a quién pertenece, entonces es de origen desconocido, es objeto físico. Espero que te haya respondido, Ana María, en los ejemplos. Víctor, ¿puedes reiterar cuál es la labor del consultor técnico? Muy bien. Buena pregunta, Víctor, y voy a aprovechar para aclararte tres aspectos. Y como nos estamos despidiendo, doctor, me voy a adelantar que también eso está en el examen. El consultor técnico, bueno, el perito, primera situación, es el que es experto en una técnica o arte. El consultor técnico también me va a decir, sí. Pero el perito es el que dictamina, concluye, opina técnicamente sobre un hecho que se le ha encomendado. El consultor técnico puede opinar, puede preguntar, pero nunca dictaminar, nunca concluir. El consultor técnico puede hacer preguntas en juicio, ¿no? Al perito, puede opinar para ilustrar, pero no puede concluir. El único que puede emitir dictamen y conclusión es el perito. Y ahí hay una tercera figura que voy a aprovechar tu pregunta, Víctor, es el testigo experto. El testigo experto igual es un experto, es un profesional, pero que no puede emitir dictamen, no puede opinar, solo puede relatar sobre los hechos que ha intervenido. Por ejemplo, he realizado el examen médico a esta víctima, a este agresor,
he hecho la autopsia, he visto estas cosas. Por eso es que se comete el error de un perito convocarlo como testigo experto. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias. Ahora, el perito de parte es lo mismo que el perito oficial, sea de la acusación o sea de la víctima. Entendemos que tiene un principio ético, deontológico y moral que no puede estar parcializado, que obviamente sí va a trabajar en función a la parte que lo contrata, pero se supone que puede llegar a tener conclusiones parecidas al perito oficial. Él tiene que replicar los métodos y ver si el perito oficial ha concluido en lo mismo. Y si no es lo mismo, hay que defender técnicamente esa pericia. No sé si hay alguna pregunta más. No encuentro preguntas, Yo doctor. sí, En todo. creo que ya se ha concluido. Bueno, aprovechar, doctor Javier, gracias por haberme tenido una vez más confianza en este curso que concluimos. Espero estar en otra actividad muy pronto o sacar alguna versión de este que ya me han estado preguntando. Y gracias, colegas, por 4 meses de trabajo, 16 semanas. Cuando hemos comenzado, doctor, nunca hemos soñado que íbamos a estar en un problema del COVID y que creo que los colegas les ha servido para ilustrarse, aunque los de salud hemos trabajado más. Eh, eh, Buena suerte, constituimos como amigos y colegas, estaremos siempre en contacto y les repito, doctor Javier, gracias por su confianza. Concluimos un curso más y bueno, que les vaya bien, creo que el examen ya está y esperaremos los certificados. Bien, gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Bueno, en realidad ha pasado rápidamente este tiempo, pero bueno, y les vamos a mantener en contacto, es decir, en comunicación constante respecto a la certificación, considerando que ahora las labores tanto en el colegio médico como en la universidad son todavía irregulares. Sí, Bueno, les reiteramos el agradecimiento a todos ustedes, especialmente a usted, doctor. Y bueno, estaremos ya en próximas oportunidades para nuevos eventos. gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.